tardes. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, bien. Bien, doctor. Muy bien, gracias. Ya me fijé que no tengo, ¿cómo se dice? Cuando uno se ve mal, ¿cómo se dice? No tengo, no soy, carismático. ¿Cómo se dice cuando no sale bien las fotos? Fotogénico. Sí, ya vi, ¿eh? No, ya estoy mejor, ¿sí? La verdad. No, no es cierto. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, doctor, aquí comenzando el semestre. Perfecto. Ariel, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí. Doctor, ¿todo bien? ¿Y usted? Muy bien también aquí, ¿cómo se llama? Con el pánico de la primera clase. Ah, sí. ¿Cómo ves? Como esos actores que después de 40 años siempre tienen pánico, ¿no? Oye, Ariel, mira, dos cosas. Una, les voy a pedir a todos que tengan abierto su cámara, por si cuando yo les pregunte o hablen, vea su imagen, ¿sí? Vea su imagen en la pantalla. Ok, entonces vamos a empezar el curso de salud pública, que ahora, como les decía en la inauguración, es muy, es una materia muy famosa después de esta terrible pandemia. Y vamos a empezar con la primera diapositiva, Ariel, por favor. Sí, doctor. Gracias. Ah, espérame, no sean mala gente. No sean mala gente, espérame. Déjenme, vamos a pasar lista un poquito antes de que Ariel nos haga favor de pasar la primera diapositiva. Vamos a pasar lista. ¿Sí? Ok. Entonces, Anguiano, Ríos, Claudia, Lisbeth, y por favor con la pantalla, que me habla. Vete por allá, Camila. Anguiano, Claudia, Lisbeth, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acaba de ingresar, doctor. Acaba de ingresar. Anguiano, Ríos. Anguiano, quiero verte. Claudia. Yo creo que está conectando su audio porque Ok, justo acaba de... Lo dejamos pendiente. Arroyo. Ok. Sí, doctor. Ávila. Vibriesca. ¿No está Vibriesca? Delgadillo. Yo, presente. Delgadillo. Ok. Escobar, Grecia, Areli. Bonito nombre, Grecia. Sí. Domínguez. Gracias. Yo, presente. Espinosa. Holguín. Presente. Aquí. Galicia, Huerta, Lisset. Galicia está presente. Ok, perfecto. García Amaya, Cintia. Presente, perfecto. Isunza Morales, María Belén. ¿No está? Doctor, disculpe que le interrumpa, soy Vibriesca Carballido, acabo de Ok. tuve problemas con la conexión. Ok, no sean malas gente, la próxima vez que espera por favor a que termine de pasar lista. Está bien, Vibriesca, pero la próxima vez. Ok. Es más, Vibriesca, tienes nombre de cantante, ¿sabes eso? No, ¿sabes eso o no? De asaltante. Hay un cantante muy famoso, pero ya no es de su época de ustedes. ¿Sí? Entonces me quedé en Isunza, Morales, María Valeria. ¿Tampoco Presente, está doctor. Isunza? A ver, Isunza, ¿dónde estás? A ver, enséñame. Sí. No te veo. Es donde dices C. ¿Traes una blusa negra? No. No, ¿verdad? Bueno, a ver, luego, ahí estás, Isunza. Oye, Isunza, ¿tienes algún pariente médico pachuqueño? Ya se está activando mi cámara. ¿Me escuchas? Ya se está activando. Sí, pero ¿me escuchas? Bueno, no me escucha. Creo que se le fue el internet porque ya salió. Ya está. Presente, profe. Sí.
Macías del Río. Presente, profesor. Macías. ¿Sabes que Aquí. hay un famoso boxeador que se llamaba Ratón Macías? ¿Sí o no sabes? No, ¿No la sabes? verdad no. No. Campeón mundial. ¿Era bueno? Los primeros campeones. Buenísimo, amigo. Buenísimo. Hasta actor de cine era. Eso, investiga. Martínez García Gema. Presente, doctor. Martínez Rodríguez José Daniel. ¿No está? Está ahí, perfecto. Montalvo Jerezano. Presente, doctor. ¿No tienes un médico, un tío médico que se pide Jerezano? ¿Eh? Sí, sí, se llama Héctor Jerezano. ¿O ya falleció? ¿Guillermo? No sé, pero hay un médico que ya falleció que estaba en el servicio médico de Poli. ¿No es tu pariente? Era Guillermo Caballero, un epidemiólogo, ¿no? Ah, ¿era epidemiólogo? Mira, eso, qué bueno. Ocampo Solís Mario. Presente, doctor. Olivares Beléndez. Presente, doctor. Ortiz Padilla Luis Ángel. Presente. Oseguera. Presente, doctor. Ramírez Morales Abril. ¿No está? Ramírez Morales Abril. Ramírez Amilpa. Presente, doctor. Ok. Sánchez González Evelyn. Sánchez González Evelyn. Yo presente. Perfecto. Presente, doctor. Perfecto. Sánchez Olvera Rosa Aurora. Presente, doctor. Santa María Carbona Alma Viridiana. Presente, doctor. ¿Dónde está Viridiana? ¿Por qué te pusieron Viridiana? ¿Por qué te pusieron, sabes? No. Bueno, creo que le gustaba el nombre a mi mamá. Hay una famosa película y una famosa artista que se llama así. Toribio Méndez Guadalupe Aymairani. ¿No está Toribio? ¿Toribio? Presente, doc. Ok. Sí, aquí. Ya te vi. Vanegas Benítez Julio César. Julio Presente, César. doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué te pusieron Julio César? A todo el mundo. Les gustó a mis papás. ¿Por tu papá? No por un No, así les gustó a mis papás. No por un general romano, no. ¿No? Por no. Ok. Vázquez, Vázquez, José Pedro. Presente, buenas tardes. Hola, buenas tardes, joven. Ok, entonces sí le vamos a pedir a Ariel que por favor nos pase la primera diapositiva. Quiero que todos tengan diapositivas en su pantalla, por favor, ¿sí? Porque conforme... Doctor. Ajá, perdón. Soy Anguiano. No me había podido conectar. Ok, no hay problema, Anguiano, ¿sí? Anguiano. Gracias. Anguiano, sí. Sí, gracias. Conforme vaya viendo las diapositivas, yo les pregunto y ustedes tienen que tener su diapositiva porque la vamos leyendo y ustedes se van formando y yo se las mandé desde antes, así que tienen que tener una idea de la diapositiva. ¿Sí? ¿Les parece bien? Bueno, ¿sí? Sí, entonces, pasamos a la primera. Ahorita vamos a decir, mientras está aquí el compañero, si quieren ustedes acomodan sus diapositivas también. Ya sé que ven en la pantalla, o bien ustedes, bueno, es que se necesitarían los aparatos, ¿verdad? Para verlo aparte. Entonces en la pantalla lo vemos. Y si no quieren, pues aparte, porque la clase va a ser así. Vemos la diapositiva y preguntamos sobre la diapositiva, ¿sí? ¿Les parece bien o no? Ok. Sí, doctor, está bien. Bueno, Bueno, mientras estamos en las diapositivas, vamos a ver, ustedes saben qué es la salud pública y sobre todo cuál es la diferencia entre la salud pública y las enfermedades clínicas. Es decir, vamos a poner un ejemplo, cómo se ve un problema como la tuberculosis, como la diabetes en la salud pública y cómo se ve en las clínicas. ¿Quién me quiere decir?
Pues se supone que en las clínicas lo ves con el ¿Quién habla? tratas ¿Quién al- habla? Jorge Arroyo. Dame su nombre. ¿Cómo? Jorge Arroyo. Tu nombre. Otra vez, por favor. Jorge Alberto Arroyo. Arroyo, ok, Arroyo. A ver, ¿la salud pública qué? En la salud pública tratamos a una población y cómo se comporta una patología, en este caso mencionaba tuberculosis, sobre una población establecida en una región geográfica en un lapso de tiempo. Mientras que clínicamente lo estamos hablando del individuo, cómo lo afecta la Perfecto, enfermedad. Arroyo, muy bien, Arroyo, te felicito, Arroyo, muy bien, muy buena definición, qué bueno, ¿eh? Es decir, entonces, en la salud pública estamos viendo el conjunto, ¿verdad? Mientras que en la clínica estamos viendo la cuestión individual. Pero de ninguna manera podemos decir que está separado la salud pública de la clínica, sino que la clínica alimenta la salud pública y la salud pública alimenta la clínica. Por ejemplo, una cosa muy básica, la salud pública, por medio de la epidemiología, le va a decir a la clínica cuáles son los padecimientos más importantes que tienen que ver y que tienen que estudiar el médico para evitar los problemas de los pacientes. Nosotros estudiamos los problemas de salud pública en base a 3 indicadores que son muy interesantes, que ustedes también ya los conocen, que son la mortalidad, la morbilidad y la letalidad. La mortalidad es las muertes sobre la población en general, mientras que la letalidad es una mortalidad muy específica, que es las muertes entre el número de enfermos. Estas 3 cosas, esos 3 indicadores son los más importantes que hay dentro de la salud pública y son indicadores de daño. Así como nosotros, cuando vemos que manejamos pues los signos vitales de primera intención, ¿verdad? Vemos los signos vitales para que con base a eso ya vemos cómo está el paciente. Los signos vitales, y quizás agregaríamos la conciencia del paciente, y eso nos va a dar pauta para cuál va a ser nuestra conducta. Igual aquí en la salud pública vemos lo que es como dice Arroyo, la problemática se ve a nivel de salud pública, es una problemática de conjunto, y a nivel clínico es una problemática individual. Ahora, Arroyo, última pregunta, Arroyo, por cierto, y esto es muy importante. No lo escuché. Parcial y final, lo estoy clasificando de acuerdo a lo que voy preguntando. Okay. Una última pregunta, Arroyo, más o menos en este momento. Sí. ¿La tuberculosis es un problema de salud pública? Ya no, lo fue. Bueno, ya estuviste a punto de que te pusieran 10, Arroyo. ¿Cómo ves? Fíjate lo que te voy a decir, Arroyo, para que se va a quedar toda la vida. A veces aprende uno más de las respuestas erróneas que las respuestas positivas o acertadas, ¿no? Porque cuando uno tiene una respuesta errónea y le dice que es errónea, no se te olvida. No, la tuberculosis es un grave problema de salud pública, es un gravísimo problema de salud pública, ¿sí? Es un gravísimo problema de salud pública a nivel mundial y a nivel nacional. La tuberculosis ocasiona muchas muertes y muchas enfermedades, muchos problemas. Y gran número de tuberculosis no son diagnosticadas, sobre todo las tuberculosis extrapulmonares, ¿no? Las tuberculosis extrapulmonares son difíciles de diagnosticar, ¿sí? Y bueno, antiguamente, a ver si la siguiente pregunta la hago en general, ya no Arroyo, sino en general la hago. La siguiente pregunta es, ¿por qué la tuberculosis es tan importante actualmente? ¿Qué ha sucedido? Porque antes se asociaba la tuberculosis a problemas socioeconómicos, a la pobreza, a la promiscuidad, que todavía existen, ¿verdad? Y que todavía sigue siendo un problema y que se va a estar unida con la tuberculosis. Pero ¿qué otro nuevo problema aceleró el aumento de la mortalidad, de la morbilidad y de la letalidad de la tuberculosis? ¿Qué otro problema? ¿Quién me quiere decir? ¿El virus de la inmunodeficiencia humana? Pero no solo, a ver, dígame quién. ¿Eric o quién es? ¿Eric? ¿Quién eres, doctor? Dime tu nombre. ¿El virus de la inmunodeficiencia humana? Sí, miren, son 2 cosas interesantes.
La doctora que dijo la vacuna, ¿quién es? No, pero Cintia, fíjate lo que te voy a decir, Cintia, ¿eh? Primero voy a empezar con Cintia, ¿sí? Yo se me va a olvidar. Ya se me olvida todo. Como ya estoy viejito, se me olvida todo. Mira, Cintia, te voy a decir una cosa interesante, Cintia, ¿eh? Es otra cosa que te... Y además es como para que la investigues, Cintia, porque eso es una cosa muy interesante y que está muy actualizado. Ahorita que todo el mundo se pelea por la cuestión de las vacunas, fíjate, ¿eh? Si a mí me dijeran que van a quitar la vacuna contra la tuberculosis, ¿sabes qué yo diría? Magnífico, magnífico, hay que quitar la vacuna contra la tuberculosis. Esa es una vacuna muy vieja, es una vacuna que tiene muchos años. No la voy a quitar por vieja, ni porque tenga muchos años. No, la quitaríamos, primero porque es poco efectiva, Cintia, ¿sí? Es poco efectiva esa. Solo te protege en 2 tipos de tuberculosis extrapulmonares. ¿Lo sabes? Cintia no lo sabe. A ver, apunta, Cintia. A ver, apunta. ¿Cuáles son las 2? Apunta en tu cuaderno. ¿Cuáles son las 2 tuberculosis extrapulmonares que protegen la BCG? Así apúntalo, ¿sí? Apúntalo, por favor. ¿Sí? No lo estás apuntando, te estoy viendo, no lo estás apuntando. Bueno, ese es número 1. Número 2, a ver, ¿quién sabe la principal causa por la cual yo diría que habría que quitar la BCG de la aplicación en nuestro país? Por ejemplo, en otros países, en Estados Unidos, y eso lo acaba de decir nuestro magnífico subsecretario López Gatell, digo que en Estados Unidos no se aplica la BCG. ¿Quién sabe por qué en varios países no se aplica la BCG y yo estoy de acuerdo en que no se aplique? ¿Quién lo sabe? Ahí sí le pongo 10 de entrada. ¿Sí? ¿Quién lo sabe? Digo, no, 10 de esta clase nada más, ¿eh? Tampoco crean que es el 10 definitivo de su carrera, nada más es el de esta clase. ¿Quién sabe por qué yo estoy de acuerdo en quitar la BCG y por qué no se aplica en un país como Estados Unidos? ¿Quién sabe? Porque hay países en los que no se desarrolla porque la enfermedad no es endémica de ese lugar. No, la BCG es endémica de todos lados. La BCG es pavorosa. La tuberculosis es pavorosa. Yo creo que la pandemia más constante que tenemos a nivel mundial es la tuberculosis. La tuberculosis hay millones de casos, hay no sé cientos, pero decenas de millones de casos y muchas muertes. Por favor, investígalo. Sí, es una cosa tremenda la tuberculosis. Nadie sabe entonces por qué la tuberculosis ha adquirido en los últimos años más importancia, sobre todo por una patología, pero hay otras patologías que también tienen que ver ahí. ¿Nadie sabe? ¿Puede ser por el VIH? Sí, exacto, por el VIH, claro. El SIDA, ¿verdad? El SIDA. ¿Cómo te llamas, doctora? Natasha Montalvo. ¿Cuál? Natasha Montalvo, doctor. Natasha. Montalvo. Natasha Anaí Montalvo. Sí, a ver, Natasha. A ver, explícame inmunológicamente qué relación hay entre el SIDA y la tuberculosis. Inmunológicamente, explícame, como médica. Bueno, es que cuando hay VIH obviamente va a haber un inmunocompromiso, entonces el paciente se va a ver más susceptible a tener dicha infección y puede incluso Perdóname. No, explícamelo más como médica, más, desde el punto de vista inmunológico, pero más como médica. No como periodista, más como médica. ¿Ququé cosa hay en el VIH? Por la eliminación de los linfocitos CD4. Exacto. ¿Qué tipo de inmunidad dan? Pues no hay inmunidad moral. ¿Qué tipo de inmunidad dan? Inmunidad celular. ¿Inmunidad qué? Cállese la boca. Inmunidad celular. ¿Te acuerdas de esa? La inmunidad celular. ¿Y la otra cuál es? ¿La otra inmunidad cuál es? ¿La otra cuál es? Adaptativa. Yo no sé decir. Moral. O sea, si decimos los linfocitos T, el CD4, estamos hablando de la inmunidad celular, ¿sí? Fíjense, esto es una cosa interesante, me estoy desviando un poquito, pero esto es algo que es importante para ustedes. Que además, bueno, después voy a hablar sobre eso. Pero la inmunidad celular es importante porque se refiere a que va a atacar a los que van adentro de las células, ¿sí? A los agentes que vayan adentro de las células. Los linfocitos T detectan al patógeno que ha invadido a la célula, ¿sí? ¿Quiénes son los patógenos que invaden a las células esencialmente? Y ahorita estamos viendo
un virus, una patología clásica. ¿Qué tipo de patógenos son los que invaden a las células generalmente? Los virus. Los virus, pero el bacilo de Koch, el de Koch es una cosa, es una bacteria excepcional, ¿verdad? Es una bacteria excepcional. Una de las cosas excepcionales que tiene es que le gusta mucho viajar en el interior de las células. Por ejemplo, les gusta mucho apoderarse de los macrófagos, ir en el interior y ahí habitan. La tuberculosis es una de las pocas enfermedades bacterianas que subsisten en el interior de las células. A ver, la última pregunta sobre este tema. ¿Cómo es la tuberculosis? ¿Aeróbica o anaeróbica? A ver, Natasha, ¿cómo es? ¿Aeróbica o anaeróbica? ¿Qué, perdón? La tuberculosis, ¿cómo es? ¿Aeróbica? ¿El bacilo cómo es? ¿Aeróbico o anaeróbico? ¿Aeróbico o anaeróbico? Me parece que aeróbico. Es tremendamente aeróbico. Tremendamente aeróbico, ¿sí? Le encanta el oxígeno, ¿sí? ¿Ok? Es una cuestión súper interesante. Así como le encanta el oxígeno, odia tremendamente la luz, ¿sí? Bueno, entonces ya nos desviamos un poquito, pero siempre es interesante todo este tipo de cosas. Bueno, déjame contestar la pregunta de por qué no quiero a la vacuna. Aparte de que la vacuna de la BCG es limitada, y bueno, yo y muchos otros, en muchos países, la BCG tiene un problema. La BCG, si nosotros aplicamos la BCG, entonces van a salir cero positivos los niños que nosotros regamos el Mantux, la prueba del PPD. Si nosotros se lo hacemos a estos niños, van a salir positivos. Y la prueba del PPD, o sea, el Mantux, esa es una prueba básica, muy importante y muy fácil, muy barata, para hacer un diagnóstico muy temprano los niños que tengan tuberculosis. Los niños con tuberculosis no tienen esa capacidad que tiene el adulto de que con mucha facilidad en el esputo nosotros vamos a identificar a las bacterias con una coloración. Es una cosa muy rápida que se hace, no necesita cultivarse, ¿no? Este cultivo permite que identifiquemos rápidamente a los bacilos. Pero en el caso del niño, como no sabe expectorar, los niños no saben expectorar, entonces el diagnóstico se debe hacer con el PPD. Y si nosotros aplicamos vacuna, el PPD va a dar positivo. Entonces, en el caso, por ejemplo, de un país como México, también usamos el PPD como diagnóstico, pero el tamaño del nódulo, el tamaño de la bolita que aparece debe ser mucho más grande y además con más dudas. Es decir, mientras que en un país que no aplique BCG, un PPD positivo es diagnóstico de tuberculosis, es tremendamente diagnóstico de tuberculosis en un niño, en nuestro país, pues persiste la duda. Y eso nos hace ser que no estemos con la vacuna. Además, la vacuna pues no tiene eficacia con la tuberculosis pulmonar, ¿sí? Por ahí una de las compañeras dijo eso. Por favor, no necesariamente decir las vacunas son automáticas, son muy buenas. Tenemos en el espectro de vacunas de todo, vacunas muy buenas, vacunas regulares y vacunas como la BCG que desgraciadamente, y eso duele decirlo, son pobres. ¿Sí? ¿Sí me explico, jóvenes, o no me explico? Hola. Sí, doctor. ¿Sí, de veras? ¿Me están escuchando o están Sí, doctor. No, sí. No, yo lo estamos escuchando. Sí, lo escuchamos, doctor. Bueno, Ariel, por favor, pasa la siguiente diapositiva, la coronavirus, y entonces aquí tenemos un mapa de coronavirus en México. ¿Quién sabe cuál es el único estado que está en verde? Campeche. Me parece que era Oaxaca, ¿no? ¿No? Yucatán. Chiapas. ¿Quién dijo Chiapas? Chiapas. ¿Quién dijo Chiapas? Chiapas está en verde. Arroyo. ¿Quién dijo Chiapas? ¿Arroyo o quién dijo? Chiapas está en verde. No, pero una compañera que dijo antes. Cintia. Efectivamente, Cintia. En Chiapas está el único en verde. Antes estaba en Campeche, primero fue Campeche y luego era Campeche y Chiapas, luego los dos regresaron a no sé qué color, y el único que ha vuelto a ser verde es Chiapas, ¿verdad? Entonces, estamos aquí viendo los colores de
de este tremendo problema del coronavirus, que es un tremendo problema. Bueno, yo tengo también mis propias conclusiones y mis propias, que a ver si es posible decírselas, que son discutibles, pero bueno, como yo digo, es la otra cara de la moneda, ¿no? No, por ejemplo, por primera vez en mi vida, y sobre todo de salubrista, de médico de salud pública, no estoy de acuerdo con la OMS, no estoy de acuerdo en cómo ha tratado el problema, no estoy de acuerdo sobre todo no en las medidas preventivas, sobre todo en las medidas curativas, yo no estoy de acuerdo. Pero bueno, yo soy un humilde maestro del Politécnico. Entonces, seguimos, por favor, la siguiente, Ariel, la siguiente diapositiva. Ariel. ¿Ya se fue? Hola. Ya cambió, ¿no? Ya cambió, doctor, nada más que creo que mi ancho de banda no es lo suficientemente veloz. ¿No? Lo que pasa, ¿sabes qué? Es que yo hago trampa porque yo estoy viendo en mi propia pantalla, en mi propia televisión, mis propias diapositivas, y entonces les hago trampa porque yo las estoy viendo. Tengo dos pantallas. ¿Sí? ¿Qué pasó? Oye, ¿juegas ajedrez, Ariel? ¿Juegas ajedrez? Ahí veo un tablero detrás de ti. ¿Juegas ajedrez, Ariel? No lo puedo creer de ti. ¿En eso pierdes tu tiempo, Ariel? Sí, profe, ya ve. Y todavía te ríes, Ariel, ¿eh? Y todavía te ríes. Todo el día lo pierden eso. Sí. Me imagino, ha de ser que juegas ahí en los pasillos y ahí en los pasillos ahí de la escuela. Yo me imagino, pero qué pena, Ariel? De verdad, qué pena. Ni modo, ¿qué se le va a hacer? Ok. Sí. ¿Dónde está la diapositiva? ¿Dónde está la diapositiva? ¿Ya salió? Ya se ve. Ya se se ve. cambió. Ok. ¿Dice febrero 17, 21? ¿Dice? Sí. Bueno, dice, entonces, a ver, vamos a decirle al compañero, ¿a qué compañero? Al compañero, el primero de la lista, ¿quién fue? ¿Arroyo o no? El primero de la lista. Bueno, el último de la lista, mejor. El último de la lista. ¿Quién fue el último? ¿Vázquez o no sé? El último de la lista, Sí. ¿quién es? Ok. ¿La puedes leer, por favor? Creo que yo. Sí, dice, respecto a las defunciones causadas por complicaciones de la enfermedad, hasta el día de ayer se tuvieron 20.234 defunciones sospechosas de COVID-19, que incluyen las pendientes por laboratorio, número 4.229, y las que están en proceso de asociación, dictaminación clínica epidemiológica, 16.005 en CISBER. Ok. Mira, un comentario. Por ejemplo, yo no confío mucho en estos certificados de defunción, porque me atrevo a decir que la mayoría de los médicos no saben llenar el certificado de defunción. ¿Tú sabes cómo se llena el certificado de defunción, doctor? ¿Tú sabes cómo se llena? No con este artículo. No, ¿verdad? Pero ni siquiera, una idea, siquiera no, ¿tampoco? Sí, una idea vaga, sí. Bueno, ¿alguien sabe cómo se llena un certificado de defunción de manera bien, de manera, como dirían los clásicos, ortodoxa? No de manera improvisada. Porque de manera improvisada, cuando se muere un paciente en un hospital, le dice el residente al R3, oye, le dice el R3 al R2, ve a llenarlo tú, el R2 le dice al R1, y el R1 finalmente le dice al interno de pregrado, y el interno de pregrado, que es honesto, dice, oye, pues yo no sé, en mi vida he llenado un certificado de función. Entonces, ¿sabe qué le contesta invariablemente el residente? No te preocupes, es un machote, nada más lo llenas y ya, ¿sí? ¿Alguien sabe cómo se debe llenar un certificado de función? Se coloca la causa básica y después... ¿Sí? Primero, Muy bien. Viene un formato, ¿no? Donde vas a colocar una causa básica. Por ejemplo, diabetes, ¿no? Después se coloca la enfermedad que tuvo al transcurso de los años. Y finalmente, la causa como tal de la muerte. Claro que la causa básica es la causa como de la muerte, ¿eh? De acuerdo a las reglas, la causa básica es la causa de la muerte. Bueno, eso lo vamos a ver en la clase, ¿sí? Eso lo vamos a ver en la clase.
Vamos a ver cómo se llene. Pero bueno, vamos a decir por adelantado que el certificado de difusión se debe hacer de acuerdo a la clasificación internacional de enfermedades, ¿sí? No sean mala gente. La clasificación, hay un libro que se llama Clasificación Internacional de Enfermedades, que lo hace la OMS, que lo editó la OMS en los años 40, en el siglo pasado, pero que lo sigue actualizando a partir de los años. En este libro están las reglas de cómo se debe hacer cómo se debe dar el certificado de función. Va desde la parte inferior hasta la parte superior, de acuerdo a los datos que tienes. Pues, si eres un médico tratante de ese paciente, pues vas a tener muchos datos, o bien lo que dicen ellos, si tú tienes el expediente clínico, ¿verdad? Si tú tienes el expediente clínico y el paciente fue internado o fue un paciente que tiene mucho tiempo en ese hospital, pues bueno, tú te vas a tener toda un acervo ahí para poder llenar magníficamente ese certificado de función. Pero debe hacerse siempre con dos cosas. Una, de acuerdo a la clasificación internacional de enfermedades, que además te dice cuáles son las enfermedades, cómo es la nomenclatura de esas enfermedades, y la segunda te dice cómo son las reglas para hacer el llenado del certificado. Y la tercera es que uses el expediente clínico, ¿no? que vas viendo el paciente su evolución. Claro, en el caso de que llegó a urgencias o te mandaron a llamar y tú si lo conoces, pues nomás pones lo último que ves, ¿no? Sí, le voy a poner un ejemplo rapidísimo. Un tipo tiene un sangrado y muere, ¿no? Entonces, pues tú lo vas a ver y dices, pues se murió de que tuvo un sangrado en vías aéreas, no sé qué, un sangrado oral y ya, ¿no? Le pones sangrado, ¿no? Pero de pronto tú eres el médico y llegas un poquito antes y lo examinaste y lo exploraste y viste que tenía una red ahí, unos árboles ahí, una red ahí en el tórax y dices, no, pues este cuate tiene una varices esofágica, ¿no? Entonces pones varices esofágica y da que dio sangrado. ¿Cuál es la causa básica? La varices esofágica. Pero de pronto tú eres un médico que lo viste antes, unas 15 días antes, porque fue internado en el hospital porque tiene cirrosis hepática, ¿no? El diagnóstico de cirrosis hepática hecho por un patólogo. Entonces ves que sangró, ves las varices esofágicas y ves la cirrosis. Entonces tú pones cirrosis, varices y sangrado. ¿Y cuál fue la causa básica? Es la cirrosis. De pronto tú eres un médico de más tiempo y sabes que la cirrosis la adquirió por hepatitis B. Entonces tú pones hepatitis B, cirrosis, varices esofágicas y sangrado. ¿Cuál es la causa básica? Hepatitis B. ¿Sí me explico? ¿Sí? Sí me explico. Bueno, eso digamos de manera sintética, ¿sí? De manera general. Pero otra vez hay que recurrir a la clasificación internacional de enfermedades, hay que recurrir al expediente clínico. Yo sospecho, en primer lugar, he visto que el gran número de médicos ni idea tienen de cómo llenar un certificado de función. Creen que el que tiene la obligación de hacer un llenado de saber bien cómo se llena un certificado de difusión es el médico legista, ¿sí? Y el médico legista no llena certificados de difusiones normales, él llena otro tipo de certificados de difusión que tienen que ver con muerte violenta, que tienen otras características y que están con cuestiones de tipo legal. La otra cosa es que está, pues, lo que pasa siempre, que la moda, ¿no? Por eso se llama la moda, ¿sí? Porque es lo que está ahorita de moda, pues el coronavirus, entonces a todo el mundo le ponen que está infectado por este virus, ¿no? Si murió de un problema respiratorio, pues fácilmente le ponen, ¿no? Es por el coronavirus, ¿no? A lo mejor es una tuberculosis, ¿sí? Sí, es una tuberculosis y hay tuberculosis inclusive hasta pulmonares que el paciente ni se entera, ¿eh? Sí, claro, otra vez vuelvo a resistir, las que casi nunca se enteran son las extrapulmonares. Bueno, entonces, bien, oigan, ¿los estoy aburriendo? ¿Lo estoy quitando su tiempo? ¿O cómo ven? No, doctor, aquí estamos. Tampoco voy a ser culpable de que no vean el último estreno de Netflix, ¿sí? Está muy bien, doctor.
Gracias, mi amable, gracias. Entonces, seguimos. Por favor, Ariel, la siguiente diapositiva. ¿Ya cambió, compañeros? Yo aquí ya le cambié. Ya. Sí, Ariel, Sí, ya se las vio. gráficas de disponibilidad de camas. Ya. Ok, a ver, entonces, ¿quién fue el compañero que dijo disponibilidad de cámaras? ¿Quién fue? Vanegas, doctor. ¿Cómo? Vanegas, Julio César. Vanegas. Con A, ¿verdad? Vanegas. Sí, doctor, con A. ¿Y si fuera con E? Sería Venegas. ¿De qué estaríamos hablando? De Venegas, ¿verdad? De Venegas. ¿Quién fue Venegas? ¿Tú sabes? No, no sabes. No. Fue un virrey muy importante, fue de los últimos virreyes que hubo en nuestro país, un virrey. Oye, Vanegas, dime, por favor, ¿no te parece interesante esta diapositiva? Que la ocupación está en un 41% y la disponibilidad en 59%. ¿Cómo ves eso? ¿Lo ves mal o lo ves bien o cómo lo ves? Dime. Pues yo lo considero muy diferente a lo que se da con información, ya que en los hospitales cuando llegan los pacientes dicen que la disponibilidad es del 0% porque la ocupación está al 100%. Bueno, entonces, esto estaría todo lo contrario, diciendo que hay más disponibilidad que ocupación. Claro. Bueno, digamos, es otra cosa, ¿no? Porque yo he visto que hay una cuestión infame, ¿eh? De verdad que hay una cuestión infame. Yo he visto que hay un terrorismo infame de que están diciendo una serie de mentiras, e inclusive que están implicados hasta personal de los hospitales. Yo he tenido unas experiencias infames, ¿eh? Y el que hace eso, el que dice una mentira, en este caso, como que tenemos la pandemia, es un delito tan grave como poner una bomba en un avión, ¿eh? De verdad que sí, debe ser juzgado por terrorista, eso sí. Sí, claro, si es verdad, pues está bien, pero yo he visto muchos casos que es terrorismo. Estas diapositivas no las estoy inventando, son oficiales. Y miren, yo he visto, y sobre todo en estos casos, en esta pandemia, en el sistema de salud, y en general en el sistema de salud mexicano, en general, con todas sus deficiencias, en general, yo no he visto que digan unas mentiras tan terribles, ¿eh? No he visto nunca. Y yo llevo pues cerca de 50 años como médico y como más de 40 y tantos años como epidemiólogo, así que tengo alguna veracidad a lo que yo digo. Y entonces, bueno, en este régimen en especial, menos. En general, con todas sus deficiencias, con todas sus corrupciones, con toda la bola de ladrones que hay en el sistema político y claro, en el sistema de salud, yo nunca he visto que digan una mentira horripilante, ¿no? Y como la que dices que dice, ¿no? Que dicen que no hay, que no hay o que sí hay, y que mienten, ¿no? Eso sería terrible. Y yo no creo. Además, los médicos de verdad, en general, tendremos muchos defectos, pero no somos esos monstruos, ¿eh? En general, los médicos no son capaces de decir esa infamia de que hospitales llenos y decir que no. Eso sería una verdadera infamia, una cosa increíble. Es más, a mí me gustaría que alguno de ustedes que repetiera eso, lo comprobara y que luego me lo dijera a mí. A mí me encantaría ir con ustedes al hospital, me encantaría, de verdad. Que ya no, bueno, el hospital dice que tiene, como este caso, ¿no? Que tiene una ocupación de 41, disponibilidad de 59, pero no es cierto, doctor, no tiene ninguna cama, todo es mentira. Ya, bueno, a lo mejor puede ser que un hospital sí sea cierto, ¿no? Un hospital, pero que todos los hospitales del país, de toda la Ciudad de México, todo eso, no, yo no creo, no, ni remotamente, ni siquiera en los sexenios más corruptos que ha habido, no creo. Yo creo que estas cifras se acercan bastante a la verdad, ¿sí? Y claro, yo los invito como estudiantes de la salud y muy próximos trabajadores de la salud, que ustedes lo corroboren para que vean si es mentira o no, porque además hay un terrorismo intencionado de gente que tienen intereses, y hay otro tipo que es llevado por el rumor, ¿no? El rumor de la leyenda urbana, que es muy frecuente, la leyenda urbana, que es muy frecuente. Ok, a ver, compañero, la siguiente diapositiva, Ariel, por favor. Aquí tenemos algunos unos aztecas, ¿no? ¿Sí? A ver, compañero, Vanegas. Sí, doctor. México fue conquistado por los españoles
entre otras situaciones por la epidemia de viruela que mató a los mejores guerreros aztecas en 1521. ¿Sabes esa historia? Manuel? Sí, doctor. A ver, platícame. Sé bien que los nativos del lugar a donde llegaron los conquistadores eran muy limpios, tenían un aseo de hasta tres veces al día, era una costumbre. y por eso era muy difícil que enfermaran o que murieran por enfermedades. Entonces, los españoles, al venir del mar con poca higiene, fueron los transmisores de, en este caso, la viruela, lo que enfermó a la gran mayoría. Pero sí, está bien. En general me parece muy, muy brillante y muy buena tu idea. Sí, la verdad, uno llega a Europa y hay gente que se sorprende de que nos bañemos diario, ¿eh? Es increíble. Hay gente que se sorprende de que nos bañemos diario, es increíble. Y gente digamos, de clase media para arriba, que tienen disponibilidad del baño y que no es tan caro bañarse, y se sorprende de que los mexicanos nos bañemos diario. Eso es increíble. Bueno, y estoy hablando del siglo XXI. Oye, pero un compañero que sepa bien, que se sepa con más precisión la historia, qué pasó en la conquista, que la viruela le ayudó a los españoles. No hay ninguno que haya cursado un buen curso de historia de México, de historia de la conquista, que además estamos celebrando, no estamos celebrando, sino estamos recordando que en el 1521 estamos cumpliendo siglos, ahora es 2021, estamos en ese recuerdo. ¿Algún compañero de ustedes sabe la historia precisa? ¿Cómo fue la onda? ¿Alguien que ha llevado un buen curso de historia? Fue introducida por un esclavo negro, ¿no? Eso. ¿Quién eres, joven? Espinosa Holguín. Espinosa, ¿verdad? A ver, Espinosa, ¿quién lo traía ese esclavo negro? ¿Quién lo traía? ¿Tú sabes quién lo traía? No, recuerdo por mi primo, era un tal Pánfilo, ¿no? Pánfilo era el jefe. Me gusta, jóvenes. Qué bueno, qué padre, ¿eh? Qué padre poder hablar con gente culta. Y Pánfilo de Narváez. Hernán Cortés, lo primero que hizo cuando llegó a México, venía de Cuba, desconoció a su jefe de Cuba, que era un tal Velázquez. No quiero mencionar a nadie porque hay compañeros Velázquez, pero lo desconoció y entonces dijo que yo soy autónomo. Entonces el Velázquez ya al rato armó otra expedición y mandó a ese Pánfilo de Narváez. Y entre la expedición, entre los que venían con él, estaba un negro que era esclavo, y entonces estaba enfermo de viruela, y entonces contagia a los indígenas. La viruela sí es una enfermedad, es una cosa interesante, ¿eh? La viruela es la única enfermedad, quiero que ustedes lo apunten, por favor, la única enfermedad que ha sido eliminada por el ser humano, y claro, fue eliminada por las vacunas. Aquí está el otro extremo, ¿verdad? Lo magnífico que pueden ser las vacunas. Las vacunas eliminaron a la viruela del mundo. A partir del siglo pasado, en los años 50, dejó de haber viruela en el mundo. Es la única enfermedad que ha sido extinguida por el... Disculpe, doctor, yo difiero de algo de eso. Madrid. Porque todavía hay viruela en laboratorios, entonces en cualquier momento puede haber un brote de viruela, o sea, no se extinguió como tal. ¿Quién eres, doctor? ¿Cómo te llamas? Eric Alejandro Olivares Meléndez. Eric, sí, lo que dice Eric tiene parcialmente la razón, claro. O sea, se dice que está extinguida porque no hay en seres humanos, pero sí, el virus se guardó. Ahora, Eric, tampoco seamos tan malas personas, no pensamos mal de la gente, que puede ser la posibilidad, ¿verdad? Pero más bien la cuestión oficial por la cual se guardó era para que si se presentaba otro brote, tuviéramos los virus para poder hacer la vacuna. Esa es la idea oficial. Pero bueno, no hay que descartar la maldad humana, ¿verdad? Sí, también es cierto que en la guerra bacteriológica, pues la viruela sería terrible, sería otra vez porque además inmunológicamente pues ya no tenemos ni recuerdos, ya ha pasado como 2 o 3 generaciones, quién sabe qué nos pasaría, sería una terrible epidemia. Pero desde el punto de vista oficial y desde el punto de vista, viéndolo desde el punto de vista optimista, los virus están guardados solo para hacer vacunas, ¿sí? Y sí, oficialmente, si ustedes consultan lo que quieran ustedes, desde Google hasta documentos oficiales, se dice que la viruela está erradicada, el único padecimiento erradicado, ¿sí? Es una cuestión oficial, ¿sí? Es una cuestión oficial, está erradicada, no hay otra, está dicho, está certificado que no hay casos de viruela en seres humanos. Sí existe, como dice el compañero Eric, el virus, pero no el padecimiento.
Bueno, regresando a, un poquito a la historia, nada más he de decirles que sí es cierto lo de la higiene, pero en este caso el problema más importante era que los indígenas no habían tenido contacto con la viruela. Era una enfermedad terrible en los europeos, en Asia, pero las personas, había personas que hacían resistencia, ¿verdad? Porque habían tenido sus antepasados contacto, porque habían creado anticuerpos, etcétera, entonces le ponían más resistencia. En cambio, las poblaciones indígenas, que no tenían ningún antecedente, ninguna herencia, porque la cuestión inmunológica también tiene que ver con la cuestión genética, pues el virus barría, ¿no? Y mató a los mejores guerreros aztecas, entre ellos al emperador, que era un emperador muy, muy bueno, que teníamos, que era Huitláhuac, que era un emperador magnífico, que era un gran guerrero, era muy inteligente, estaba en su apogeo como persona, como guerrero, y fue el que expulsó a Cortés aquí en la Ciudad de México en la Noche Triste y que lo persiguió a Cortés, por poquito lo acaba, pero la viruela lo mata, ¿no? Y mata a muchos guerreros. También, ¿qué iba yo a decir sobre la historia, sobre la viruela? Bueno, eso es algo que es muy interesante, ¿no? Como este padecimiento, ¿no? Cambió la historia del país. Quizás hubiera sido otra la historia del país sin ese padecimiento, ¿sí? Por favor, la siguiente diapositiva. ¿Ya? Sí, ya. Sí, ya está bien. Sí. Endemia. Ok, entonces el penúltimo de la lista, que me lea por favor la diapositiva. ¿Quién es el penúltimo de la lista? ¿Quién es? ¿O ya se fue? ¿Quién es el penúltimo de la lista? No, es que nosotros no tenemos lista, doctor. Ah, no tiene lista. No. A ver, Entonces... dime el penúltimo de la lista, por favor, Ariel. ¿Tienes la lista a la mano? Ariel, ¿la tienes a la mano o no? Si quiere, yo lo leo, doctor. ¿Quién eres? Yo soy Olivares Meléndez, pero si quiere yo la leo, ya que no tengo la lista. A ver, llamar a Meléndez, por favor. Endemia del griego, no sé cómo se lee ese término en griego. Una población. Número de casos nuevos de una enfermedad en un tiempo, lugar y población de determinada enfermedad que se mantiene más o menos estable o con ligeras fluctuaciones, pero dentro de un parámetro esperado. Ok. Bueno, la siguiente diapositiva se va a hacer más, un poquito se va a ahondar más en esta definición, pero vamos a ver que endemia y pandemia son dos términos que no tienen nada que ver con la frecuencia. Es decir, a nivel popular, la pandemia significa muchos casos y la endemia pocos casos, o ni siquiera saben que existe el término endemia, pero quizás médicos lo manejan así, endemia pocos casos y epidemia muchos casos, pero no es cierto. La situación tiene que ver entre la endemia y la epidemia con lo esperado y lo no esperado. Entonces, en un lugar, en un determinado tiempo y en un determinado lugar geográfico, puede haber millones de casos, y sin embargo seguir siendo endemia. ¿Por qué sigue siendo endemia? Porque es lo esperado. Es decir, ¿y por qué es lo esperado? Porque matemáticamente, y lo vamos a ver más adelante con el canal endémico, que tiene que ver con las medidas de tendencia central y a veces, si uno lo quiere, con las medidas de dispersión, pero generalmente con la pura mediana lo podemos obtener. Es decir, estadísticamente, matemáticamente, nosotros vamos a saber qué son casos esperados o no esperados. Y entonces, la diferencia es esa. Pues le voy a poner un ejemplo. En este país hay millones de casos de amibiasis. ¿Y qué? ¿Estamos en epidemia? No, estamos en endemia, porque el año pasado hubo millones de casos de amibiasis, puede ser que está más que ahorita. El otro año hubo más casos de amibiasis, puede ser igual que ahorita, o más o menos, o un poquito menos, o un poquito más. Y otros años, en los últimos 100 años, hemos tenido casos de amibiasis, muchos, millones de casos. Por lo tanto, vivimos en una endemia, ¿sí?
Porque esperamos esos casos, aunque sean millones, ¿sí? Pero si se presenta una enfermedad como el virus del Nilo, y se presenta no sé, 10 casos del virus del Nilo, que nosotros a lo mejor no esperábamos ni uno, esperábamos 2 o 3, entonces, o otro tipo de padecimiento, pero nada más son 10 o 12, pero no esperábamos eso, porque matemáticamente lo que debíamos esperar, de acuerdo a las medidas de tendencia central, de acuerdo a la mediana, eran 3 o 4 o 0, ¿verdad? Hay pacientes, el coronavirus es una entrada, este tipo, esta cepa, no todos, ¿verdad? Pero esta cepa, de entrada, no la esperábamos. Y entonces, puede ser que un solo caso, si no esperábamos ninguno anterior, sea epidemia. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, eso significa que la endemia y la pandemia no están determinados por la frecuencia, por el número de casos, sino por lo esperado o lo no esperado desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista estadístico, ¿no? La ciencia, aquí voy a agregar 2 cosas interesantes. La ciencia tiene 2 fundamentos esenciales, bueno, tiene muchos, ¿verdad? Pero 2 fundamentos esenciales. Un pensamiento filosófico, eso es muy interesante. Un pensamiento filosófico y la segundo, un pensamiento matemático. Es decir, la ciencia, nuestro método científico, que prácticamente fue estructurado a partir del siglo XVIII, tiene eso, las matemáticas y la filosofía. Bueno, por favor, la siguiente diapositiva. ¿Ya? Sí, doctor, ya está. Ya, doctor. Ok. Entonces, el mismo compañero Guevara, ¿verdad? ¿Es Guevara? Guevara, por favor. Hola. Hola. Hola, Guevara. Sí. Bueno, la que sigue en la lista es Guadalupe. No, pero el compañero que estuvo anterior, en la diapositiva anterior, era Guevara, ¿no? Era Guevara. Era Olivares. Era Olivares. Eric. ¿Era Olivares? Ah, Eric Alejandro. Eric Alejandro. Ah, pero entonces, dime, ¿la siguiente compañera quién es? La siguiente es Lupita Mairani. Lupita. Toribio. Lupita, ¿dónde está Lupita? Lupita. Aquí, doc. A ver, Lupita, por favor, léenos la diapositiva, Lupita. ¿Te llamas Lupita o te dicen así de cariño? Me llamo Guadalupe. Pero te dicen de cariño, Lupita. Ok. A ver, dilo, por favor. Dice, otra definición de endemia sería presencia usual de una enfermedad dentro de una área geográfica determinada. Independientemente de su número, puede ser muy alta la cifra de casos o bajos. Si es constante, continúa siendo endemia. Sí, es una situación, ¿verdad? Si es constante, sigue siendo endemia, ¿sí? Pero cuando hay fluctuaciones, cuando hay cambios, por ejemplo, en el caso de la diabetes, es una enfermedad epidémica porque caray, están matando a alguien por acá. En el caso de la diabetes es epidémico porque, eso es algo interesante, porque cada año va rompiendo el canal endémico. Cada año este padecimiento rompe el canal endémico. Son mucho más casos de lo esperado, ¿sí? La diabetes es un problema de salud pública muy importante, muy importante. Cada año el que sigue rompe y rompe. Yo creo que tenemos, no sé, nunca lo he estudiado de una manera sistemática, pero yo creo que aproximadamente en los últimos 10 o 15 años la diabetes se ha convertido en una enfermedad epidémica constante, ¿sí? ¿Ok? Bueno, a ver, Lupita, por favor, la que sigue, la definición de epidemia, Lupita, por favor. ¿La pasas, por favor, la diapositiva? Sí, doctor, ya está. Epidemia del griego epi, por ¿Sí? sobre, y demos, pueblo. ¿Sí? Ocurrencia de una enfermedad dentro de una área geográfica cuyo número de casos está por arriba de lo esperado y que se transmite por una fuente común o propagada de la fuente original un tiempo y lugar determinado. Claro que este tipo de definiciones, jóvenes, sobre todo de ese tipo de epidemia y endemia, fueron hechos para enfermedades transmisibles, ¿sí? Durante mucho tiempo,
el mundo estuvo afectado principalmente por enfermedades transmisibles. Las enfermedades transmisibles eran las que ocasionaban el mayor número de muertes en el mundo entero, ¿no? Y en nuestro país sobre todo. Y entonces, la literatura epidemiológica, la literatura de salud pública, por ejemplo, la historia natural de la enfermedad, está hecha para enfermedades transmisibles, para enfermedades infecciosas, ¿sí? Pero una de las cosas que ha habido, a ver, apunten eso, por favor, es una cosa que se llama transición epidemiológica. Transición epidemiológica. Nuestro país ha tenido una transición epidemiológica, es decir, un cambio epidemiológico. En los últimos años hemos abandonado las enfermedades de tipo infeccioso, hasta ahorita, ¿verdad? Que llegó esta terrible pandemia de coronavirus, que es una enfermedad infecciosa, pero salvo esa, las enfermedades que predominaban como las 10 principales causas de muerte ya no eran enfermedades transmisibles, no eran enfermedades infecciosas, sino eran enfermedades crónico-degenerativas, ¿verdad? Esa es parte de la transición epidemiológica. Otra cosa de la transición epidemiológica, la segunda cosa de la transición epidemiológica es que hemos tenido cambios demográficos muy importantes. Una de ellas es que nuestra población ha envejecido más, tenemos más viejos, tenemos más gente con una esperanza de vida más alta, ¿no? Los mexicanos tardamos más en morirnos, ¿no? Afortunadamente. Otro cambio demográfico es que con todas estas campañas ha disminuido la tasa de nacimientos, disminuyó la mortalidad infantil, ya no se mueren tantos niños en el primer año de vida como era antes, y además pues toda esta serie de que disminuyeron los nacimientos, disminuyó la tasa de mortalidad infantil, también ha cambiado la figura de la demográfica de nuestro país. Antes era una pirámide, ¿no? Con una base muy ancha que iba en un pico, y ahora no, ahora se está ensanchando. Ahora, por ejemplo, nuestra mayor población es en adolescentes y tiende, como otros países, a ser una población cada vez más grande. Ahora, nuestro país, como otros tipos de países en el mundo, tenemos grandes migraciones, ¿no? Nosotros pensamos que somos de los que más emigran, pero no es cierto. Sí emigramos, pero no tanto. Hay otros países que emigran de manera terrible, o sea, y se tiran al mar, o sea, quieren salir de su país, pero en África, en otros países, las situaciones son tan apremiantes, tan difíciles, que huyen de sus hábitats. Aquí en nuestro país hay una gran inmigración, pero digamos, fíjense una cosa interesante, es una inmigración pues hasta cierto punto exitosa, porque gran parte de nuestra población que va ¿a dónde? Pues a los Estados Unidos principalmente, en un 99.9%, pues no les va tan mal, o cuando menos les va mucho mejor que en su nuevo país, y tienen mejores compensaciones, mejores sueldos, etcétera. O sea, no nos pasa como a los que migran del África, ¿no? Que en el camino se ahogan, el 80% se ahogan en el mar, difícilmente que puedan entrar. Aquí en nuestro país ya hay hasta ciertas vías para poder hacer esa migración, ¿no? Tampoco todas están buenas y no evitan que haya muchas cosas injustas, ¿no? Y no dejamos de tener ahogados y muertos asfixiados en nuestros camiones apilados, etcétera, etcétera, pero en general podemos decir que la inmigración mexicana es exitosa, ¿sí? Bueno, a ver, la siguiente diapositiva, por favor. Sí, doctor, ya está. Bueno, ahí tenemos, ahora lo voy a decir yo, ahí tenemos la pandemia que es una enfermedad de infecto contagiosa que afecta a varios países y continentes en un tipo determinado. Entonces, de manera corta, podemos decir que la pandemia significa que está afectando a varios países, pero en varios continentes, ¿no? Eso significa el término de pandemia, ¿sí? ¿Cómo la tenemos? Les recuerdo que no es una cosa excepcional esta pandemia, o sea, el coronavirus no es una cosa excepcional. Les recuerdo lo que les dije al principio de la clase, la tuberculosis, por ejemplo, está en pandemia, y está en pandemia constante, ¿eh? ¿Sí? ¿Me creen o no me creen? Oiga, jóvenes, todo lo que no me crean, no está mal la gente, lo que no me crean, lo que piensan que estoy exagerado o que estoy equivocado, no está mal la gente. Por favor, léanlo, por favor, investíguenlo,
Sí, a mí me encanta que me demuestren que estoy equivocado. ¿Sí? Por favor, ¿sí? Eso, y además, eso les sirve. Bien, voy a hacer un pequeño paréntesis, aprovechando esto, para decirles que la intención mía de esta clase es que ustedes aprendan algo, que yo les pueda enseñar algo. Si en determinado momento se juntan ustedes y me dicen, oiga, maestro, lo que nos está enseñando no tiene ningún valor, no sirve para nada, pues de verdad que suspendo la clase, suspendo mis actividades y me jubilo, que ya estoy, como ustedes lo pueden comprobar, en edad de jubilarme, y no hay ningún problema. Sí, si yo les puedo a ustedes ser útil, que eso es lo más importante de este curso, lo más importante de este curso es que yo les pueda enseñar a ustedes algo, que ustedes puedan aprender algo, que conjuntamente podamos aprender algo, que conjuntamente aprendamos, que conjuntamente cambiemos quizás algunas cosas que tengamos malas, que estimulemos las que son buenas y que eso nos sirva para ser mejores, y sobre todo ustedes están empezando, sean mejores médicos, que les sirva para su formación, que inclusive que les abra ventanas, que les abra ideas, que les otras inquietudes. A veces vamos muy cuadrados por la vida, ¿no? Y a veces nos enseñan cosas muy cuadradas y entonces decimos, ¿cómo no nos tardamos muchos años en encontrar nuestro propio camino, tardamos muchos años en encontrar nuestro propio análisis? A veces nos faltaron un maestro que nos echara la mano para ver las cosas de otra forma, de otra manera, ¿no? Y entonces yo creo que esa es mi principal aportación. Esa es la principal. Eso de 10, 9, 8, 7, 6 o lo que sea, es una cosa secundaria, ¿sí? Por favor, te lo van a decir muchas veces y ustedes no lo van a creer porque ustedes están preocupados por su promedio y por no sé qué. Pero en la vida real, el promedio, ¿qué cosa? Por favor, me da risa. Dentro de 10 años, ¿quién se va a acordar de que era a lo mejor se acuerda por uno como una anécdota, pero que eso les dio éxito, que eso les dio dinero? ¿El promedio? No es cierto. Lo que les va a dar muchas cosas va a ser el conocimiento, estudiar, el saber, sobre todo la cuestión profesional. Puede ser que a alguien le guste la cuestión económica, pues es otra cosa. Pero eso de que vivan y que mueran por el promedio es una gran mentira, ¿sí? Y lo van a comprobar, ¿sí? Y fíjense, yo lo estoy diciendo desde ahorita, eso es una gran mentira para muchas cosas. Lo más importante es aprender, lo más importante es la inquietud, o sea, aprender, buscar, etcétera. Y que además, si se meten a esta onda de la medicina, si se meten a lo que sea, que puede ser haya una especie como de romance, ¿no? ¿Sí? Si no, como todo, no sale bien la cosa. ¿Sí? Bueno, continúo con las diapositivas, jóvenes. Ya nos falta poquito, como es la primera clase, no les voy a dar mucho, falta poquito. Y dice, ¿qué son los coronavirus? Los coronavirus son una familia de virus que circulan entre humanos y animales, gatos, camellos, murciélagos, etc. Por ejemplo, una enfermedad puede ser en una especie benigna o puede ser regular, pero generalmente cuando pasan de una especie a otra, entonces se vuelve muy agresiva. Porque otra vez lo que vimos también en esta clase, la respuesta inmunológica tiene que ver bastante con la herencia, con la cuestión genética. Si nosotros tenemos el antecedente genético, el antecedente de que hay por algunos misteriosos caminos de que los linfocitos tienen un código, un archivo, o los linfocitos T, los linfocitos B, no sé, y que con eso se pueden formar mejores defensas, eso es cierto, y que tiene que ver mucho con la cuestión de la herencia, ¿no? Y eso fue, otra vez insisto, lo que les pasó a los indígenas, con los españoles que no tenían antecedentes de viruela. Un poco también les pasó, no crean también a los españoles, ¿no? Nosotros les devolvimos a los europeos algunas enfermedades que eran propias de América y que también pegaron un duro allá en Europa porque no tenían esos antecedentes. ¿Sí? Un poquito nos vengamos, ¿sí? Bueno, entonces, esas enfermedades causan enfermedades respiratorias que van desde el resfriado común a enfermedades más graves. Entonces, otra cosa interesante es que el coronavirus no forzosamente significa que sea ese tipo de tipo de virus, el tipo de coronavirus que está ocasionando tantas muertes, ¿verdad? Porque hay una amplia gama de enfermedades, desde el resfriado común hasta otras enfermedades, y no necesariamente va a ser el coronavirus. Ese es un problema, por ejemplo, con algunos tipos de pruebas. Por ejemplo, las pruebas con anticuerpos. Porque las pruebas con anticuerpos nada más van a decir son anticuerpos contra el coronavirus, pero para específicas con esa cepa, con esa variedad, imposible.
Pues yo que sepa, no, imposible. En cambio, el PCR sí, ¿eh? El PCR sí, el PCR es bastante, el PCR es bastante eficaz, es magnífico el examen de laboratorio, ¿sí? Y aparte, muy rápido. Luego dice la virología, etiología del SARS, el CoV-2, virus es un RNA envuelto, es una familia de coronaviridae, la capacidad de transmisión es interesespecies, puede pasar de una especie a otra. Nosotros le decimos, cuando pasa de una especie a otra, le decimos que es una enfermedad, es una zoonosis, ahí está zoonosis, la enfermedad es el COVID-19, el famoso COVID-19, que puede ser también tener COVID-19, no necesariamente significa estar enfermo, ¿sí? Un padecimiento como el COVID-19, otra vez hacemos un poco el símil con la tuberculosis, que ahí es más fácil de entender. Si nosotros hiciéramos todo este grupo 03, incluyendo al maestro, si nos hicieran un examen de tuberculosis, si nos hicieran no sé, un PPD, lo que le hacen de los niños, o que nos hicieran otro tipo de examen en donde se reflejara la presencia de anticuerpos, ¿cómo saldríamos? ¿Saldríamos positivos? Positivo. ¿Verdad? Y eso significa que estamos enfermos, ¿no? Entonces, de entrada tenemos otra definición. Una cosa es que estemos infectados, por ejemplo, en el caso de tuberculosis, el 99% de la población adulta mexicana está infectada de tuberculosis y muchos de ellos no van a tener la enfermedad, no van a desarrollar la enfermedad, ¿verdad? Van a morir de otras enfermedades y nunca la van a desarrollar, nunca, ¿sí? O sea, una cosa es estar infectados y otra cosa es estar enfermos, ¿no? Y eso también lo vemos, por ejemplo, en el caso del SIDA, ¿no? En el caso del SIDA, tenemos un paciente que es seropositivo. ¿Y qué? Si es un paciente seropositivo, en el caso del SIDA, ¿le vamos a dar tratamiento? A ver, contésteme. Si es un seropositivo, en el caso del SIDA, ¿le damos tratamiento? Contésteme, jóvenes, sin miedo, como si fueran valientes. Pues sí, se le da tratamiento, ¿no? Depende de la carga viral y de la cuenta de leucocitos, ¿no? Si nada más es seropositivo. Sí, pero del CD4, del CD4 nada más, no de leucocitos en general, del CD4. Ajá, del CD4. Sí, y ni siquiera de la carga viral, ¿eh? Ni siquiera de la carga viral, del CD4, de la cuantificación del CD4, ¿sí? Con la cuantificación del CD4, ¿abrimos fuego o no abrimos fuego con un paciente con de SIDA? Si el CD4 baja, hay cifras, hay por laboratorio, no sé qué, de cuánto debe ser lo que podemos aguantar el CD4. Una vez que baja el CD4, entonces mandamos tratamiento. Claro que hay excepciones, ¿verdad? Que tenemos un paciente que tiene hongos por todos lados, que tiene tumores, que está muy mal, pues ¿qué vamos a esperar que el CD4? Pues ya estamos mandando tratamiento, ¿verdad? Pero la gran mayoría de los pacientes van a ser diagnosticados únicamente con seropositivos. Y seropositivos no damos tratamiento mientras el CD4 esté normal. Ni siquiera con carga viral, ni siquiera con carga viral. Y por favor, revisen eso. Igual en el coronavirus. En el coronavirus tenemos que pueden ser positivos, no hay gente que es resistente, de naturaleza son trinchones, ¿no? O trinchonas, ¿verdad? Porque hay mujeres también muy fuertes. Entonces, inmunológicamente no les hace nada el virus. O tuvieron antecedentes, o hicieron no sé qué cosa, ¿no? Pero que son fuertes. Entonces, o son asintomáticos o con síntomas leves. Aquí, ¿cuál sería el problema? El problema sería que fueran portadores sanos, ¿no? Ese sí sería un problema, que sería la única justificación para hacer el examen en esta época en donde transmitir la enfermedad, pues sí es bastante grave, porque sí, ellos sí son sanos, han hecho resistencia, pero pueden transmitir la enfermedad a alguien que no tenga esa capacidad inmunológica, ¿sí? ¿Ok? ¿Jóvenes? ¿Me están entendiendo o no? ¿Están poniendo doctor. Sí, doctor. Sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes por aguantarme. Ahí va el otro. Coronavirus humanos frecuentes. Ahí están los nombres. Otros coronavirus humanos. Ya dijimos que estos son propios de otros, pero en el ser humano puede haber.
parece que hay un gran intercambio, ¿sí? Fíjense, en el caso de la influenza, eso sí es otra cosa muy grave, ¿eh? En el caso de la influenza, ahí sí, en el caso de la influenza, nada más hay 3 H's y 2 N's, o sea, H1, H3, H2 y H3, N1, N2, N1 y N2, y todos los demás no deben pasar, o sea, y no deben pasar de un ser humano a otro. Ahí sí yo creo que sería más terrible que esta, ¿eh? Ahí sí no sería de que estamos esperando semanas y meses, no, ahí sería una pandemia, pero espantosa, que fuera otro H o otro N, aparte de los que he dicho, que los que emitimos normalmente son 3, en el caso de la influenza, el H1, el H2 y el H3, y el N1 y el N2. Pero estaba yo leyendo ahorita, por ejemplo, creo que hay un N1 con H5 o algo así, no, con H8 o algo así, estaba yo leyendo, y eso, hay que miedo, ¿eh? Ahí sí, porque hay que miedo. Bueno, entonces, ¿cómo se transmite el SARS-CoV-2? Por gotitas esas que llamamos de flush, por contacto, aéreo, micropartículas, aerosoles, etcétera, etcétera. Ahí está como cuando tosen, cuando estornudan, hasta dónde va la cantidad que va. Dice, es un largo. Detección de SARS en muestras humanas, aislamiento de SARS-CoV-2, sin aislamiento de SARS-CoV-2, esputo o secreciones bronquiales. Ahí lo vamos a encontrar. O sea, ¿dónde encontramos positivo? ¿O dónde podemos encontrar positivo? ¿Dónde sí lo podemos encontrar? Lo podemos encontrar en esputo, en nasofaringe, en heces, en conjuntiva y en sangre. ¿Dónde no lo podemos encontrar? En orina, en leche materna, en líquido amniótico, en cordón umbilical. Otra vez, ¿dónde aislamos el SARS? En esputo, en secreción bronquial. Eso es de lo más común. En nasofaringe también de lo más común. Ahí están dos cruces. En heces, una cruz nada más, conjuntiva, y sangre, y ahí está el RNA. Pues es un virus RNA. ¿Qué problema hay al hacer PCR cuando el virus es RNA? ¿Alguno sabe qué problema hay? ¿Alguien sabe qué problema hay con el PCR cuando el virus es RNA? Jóvenes, ¿estoy hablando del desierto o qué? Que puede haber errores porque es RNA, precisamente. Me imagino que tienes que volverlo ADN, ¿no? Exacto. ¿Quién dijo eso? Yo, Macías. Mira, exactamente, Macías. El PCR está hecho nada más exclusivamente para DNA. Entonces, el RNA lo convierten ellos en RNA para que pueda pasar, ¿sí? Oye, Macías, dime una cosa, Macías. ¿Tú sabes en la naturaleza en qué padecimiento ocurre eso frecuentemente y es terrible para nosotros? ¿En qué patología es terrible para nosotros? ¿Qué patología se convierte ARN a ADN? Sí. Pues en el VIH, ¿no? Sí, ¿verdad? Y es terrible, ¿verdad? Esa es una cosa terrible. Muy bien, Macías. Ok, ahí voy entonces otra. Ahí voy otra diapositiva. Bueno, la última y ya los digo de descansar. ¿Órale? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Como usted guste, doctor. Usted tiene la última palabra. Aguantadores, perfecto. Muy bien, ¿eh? Es un honor estar con ustedes. Bajo ese panorama, la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Puebla, Nuevo León, Veracruz, Baja California, Sonora o Coahuila se ubican como las 10 entidades que han registrado el mayor número de defunciones y que en conjunto representan más de la mitad, 64% de todo el país. Con las cifras anteriores, México ocupa el 13º lugar mundial en número de contagios y el tercer puesto con más decesos por la pandemia detrás de Estados Unidos y Brasil, según la Universidad estadounidense Johns Hopkins. He de decirles, jóvenes, que la verdad, y de verdad que nadie me paga un quito, solo gano mi sueldo en el Politécnico, que no es mucho, por cierto, pero nadie me paga un quito por andar de palero, pero he de decirles que México ha hecho muy buen papel, ¿sí? Y que estas cifras no demuestran el buen papel que ha hecho México, ¿eh? Yo diría más bien lo que dije al principio. Uno, que México está actuando muy honestamente, está diciendo tal como llegan los casos. Quizás otro país no lo están haciendo, sobre todo los países en donde hay dictaduras. No les gusta en los países con dictaduras ser claros, sobre todo cuando son cosas negativas, ¿no? Que hay muertos y eso no les gusta.
Y la otra cosa es que yo insisto que a pesar de todo, no sabemos llenar bien los certificados de función. Entonces, una enfermedad que debería caer en el rubro de diabetes o que debería caer en el rubro de hipertensión, la están poniendo como causa básica al COVID. Bueno, la última diapositiva ya no, la última ya. ¿Cuánto tiempo sobrevive el virus en una superficie? Miren, es interesante. ¿Cuánto tiempo sobrevive el virus en una superficie? En plástico, 5 días. En papel, de 4 a 5 días. En cristal, a 4 días. En aluminio, de 2 a 8 horas. En guante quirúrgico, 8 horas. En guantes quirúrgicos. En acero, 48 horas. Y en madera, 4 días. Bueno, jóvenes, aquí lo vamos a dejar. Aquí lo vamos a dejar. Y me encanta esta actitud de ustedes. ¿Sí? Me encanta que sean un buen grupo. Me encanta que sean, que sus respuestas de ustedes, a pesar de que algunas veces les he dicho que no estoy de acuerdo con ellas, a pesar de que no he aprobado todas, pero me encantan, la mayoría de ustedes me encanta. Puedo decir que ninguna de mis preguntas quedó sin respuestas, no sabía uno, la sabía otro de sus compañeros, y que además eso no importa nada, eso no importa nada, ¿no? Estamos nada más haciendo un poquito la presión, un poquito nada más, pero también hay que hacer presión como un equipo para que gane, ¿no? Si no hay presión, el equipo no juega bien. Pero lo que importa es que nos encontremos a gusto y que aprendamos algo. ¿Sí? ¿Ok, jóvenes? ¿Sí? Sí, doctor, muchas gracias. Perfecto, doctor, muchas gracias. No, ustedes muy amables, muchas gracias. ¿Cuándo va a ser la próxima clase? El horario marca que mañana, doctor, tenemos de martes a jueves, de 4 a 6. Mañana se tiene inconvenientes, ¿sí? Y seguimos viendo esto, ¿sí, ok? Sí, doctor, mañana. Sí, doctor. Con mucho gusto, hasta mañana. Sí, doctor, gracias. Estén muy bien, que pasen bien, gracias. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Todos, gracias al jefe del grupo, gracias a todos. Gracias a usted, doctor.